parece que no podemos hablar de la alfabetización de niños sordos sin pensar en la alfabetización de los niños en general. Y esto es un territorio complejo porque siguen vigentes para los niños oyentes en muchas instituciones escolares la idea de que es necesario dominar la oralidad. Esto es un problema para niños oyentes que provienen de sectores no letrados, y también, por supuesto, para sordos no oralizados y hablantes de lengua de señas. Es problemático para los sordos no solo porque se les impone un prerequisito difícil de acceder, sino también porque se los está atropellando en su identidad. Respecto de lo que pasa en Argentina, me cuesta hablar de Argentina porque las realidades en Argentina pueden ser muy diversas. Se está trabajando mucho y se ha logrado en muchas provincias el reconocimiento de la lengua de señas como lengua oficial, y además que esto es un paso importantísimo porque en el terreno de la alfabetización sabemos, y ya está probado, que es fundamental la competencia en lengua de señas, el conocimiento de la lengua de señas para poder comprender la escritura de esta otra lengua, una segunda lengua, que es el español escrito, que lo rodea al niño y lo atraviesa al niño, pero que sigue siendo una lengua otra. Sería bueno que existieran políticas que digamos, de alguna manera insistieran o protegieran o dieran contención a este tipo de experiencias y mayor difusión, ¿no? Los niños son fácilmente enseñables, entre comillas, a condición de que se le dé la oportunidad de aprender. O sea, no se trata de enseñar en el sentido de mostrar, sino en el sentido de crear oportunidades para que los niños puedan hablar, explorar textos en cualquier lengua, pero con sentido y a partir de una necesidad. ¿Cuál es la lengua de ese niño que crece en este universo multilingüe? Las lenguas romances son el resultado de las transformaciones del latín con lenguas en contacto. Entonces, la experiencia de las lenguas en contacto siempre existió. Lo que también siempre existió, y esto es un problema sociolingüístico, es la valoración social o no de ciertas lenguas por encima de otras. Entonces, lo que nos preocupa en esta sociedad globalizada es el prestigio adquirido por el inglés en desmedro de otras lenguas. Y para eso me parece que hacen falta políticas lingüísticas que establezcan la obligatoriedad de ciertas lenguas o el conocimiento de ciertas lenguas en ámbitos públicos y también en ámbitos educativos. Yo no tengo ningún problema con que exista el inglés. El asunto es que el inglés también exista como una lengua más de las que constituyen nuestras identidades, ¿no? Y creo que eso es posible, y es posible desde la primera infancia. La multiplicidad nos enriquece, no nos empobrece. Lo que pasa es que desde una visión etnocéntrica, monocultural y monolingüe, siempre se nos hizo ver al otro, a la diversidad, como un peligro, cuando en realidad la diversidad nos constituye como seres humanos desde antes de la globalización. Me parece que justamente al interior de las comunidades sordas se tienen que producir estas discusiones acerca de su lengua, porque son ellos los protagonistas. Quienes tenemos formación lingüística y nos interesan las políticas de lenguaje y miramos con muchísima atención los movimientos políticos que está haciendo la comunidad sorda. Por ejemplo, poco antes de que yo viniera, hubo una reunión de la Confederación de Sordos y de representantes de distintas instituciones de sordos y de escuelas para discutir los criterios para los medios de comunicación, o sea, cómo se va a manejar la lengua de señas en los medios masivos de comunicación, que aunque ya se usa, hace falta encontrar criterios que son incluso visuales. Y qué pasa con los subtitulados y con una serie de cuestiones que solamente los sordos pueden ver
como necesidad. Bueno, eso da lugar a una discusión lingüística sumamente interesante, que son las distintas comunidades de sordos quienes van a ir resolviendo el camino de la lengua, en el que los oyentes no somos ajenos, los oyentes hablantes de lengua de señas también. La doctora Ferreiro, a quien respeto muchísimo y a quien le agradezco muchísimo la formación, ha escrito hace ya tiempo un artículo que dice la diversidad de la celebración a la toma de conciencia. Es decir, hay un modo de reconocimiento de la diversidad que pasa por la celebración, que hace caer en una suerte de folclorismo. Es decir, esto de qué bueno, somos todos distintos, pero a la hora de que trabajemos juntos en las situaciones concretas, esta diferencia se siente como una amenaza. Cuando uno toma conciencia de la diferencia, uno sabe que hace falta trabajar mucho, y especialmente quienes tenemos una labor académica y de investigación, tenemos el desafío de interpretar esas diferencias para tender los puentes necesarios para comunicarnos y para que estas diferencias sean interpretadas en términos de valor y no de deficiencia o de carencia. En eso creo que hay un desafío para la clase académica, en particular en Latinoamérica. Una, la formación de grado, la formación inicial, que yo no sé aquí, pero en Argentina no ha sido debidamente revisada, siento, porque en realidad cuando en el terreno de la alfabetización, el docente por ahí transita distintas miradas teóricas, pero de alguna manera no se logra apropiar de un modo de conceptualizar el aula, lo que implica ser alfabetizado hoy, lo que implican los procesos psicolingüísticos que desarrollan los niños, cómo se vinculan estos procesos con el desarrollo, y están muy sensibles a cuanta moda pase y a asumir actitudes aplicacionistas. Por otra parte, me parece que al estar sujetos a tantas demandas, presiones y angustias, los docentes, a la hora de actuar en el aula, terminan recurriendo a ese alumno que fueron, porque no solamente el niño construye conocimientos, los adultos también seguimos construyendo conocimientos, y el rol docente es una cuestión conceptual que también hay que construir y reconstruir en medio de todas las demandas que tiene. O sea, así como el niño necesita de un docente que intervenga para hacerle ver lo que en determinado momento no puede interpretar, creemos que el maestro también tiene que tener un acompañamiento que le permita enfrentar la propia contradicción, porque es parte del aprendizaje la contradicción. Por eso Piaget nos habla del valor constructivo del error, ¿no? No hay aprendizaje libre de error.